Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Empresa Latinoamericana y Nuevo Orden Económico Internacional. Para desarrollar nuestro tema nos está acompañando el señor Alejandro Trapé de ADEN. Bienvenido, Alejandro, a Inversión y Desarrollo. Mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación. Me gustaría que empezáramos para saber cómo ha sido sobresaliendo América Latina en estos años y en este contexto del siglo XXI para poder ilustrar a nuestra teleaudiencia, Alejandro. Una época muy buena que los países latinamente entre el 2004 y el 2007, luego se repitió entre el 2011 y el 2013, pero luego la situación comenzó a cambiar, comenzó a calmarse y los países latinoamericanos empezamos a ver ciertas dificultades para seguir progresando, para seguir acoplándonos al mundo y en los últimos tiempos con algunas volatilidades que han ocurrido en el mundo y algunos problemas derivados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo, o ahora, muy recientemente, el problema de Irán e Israel, la situación se empieza a complicar porque los países latinoamericanos en general somos países pequeños en el orden económico internacional que recibimos los efectos y difícilmente podemos contrarrestarlos. De manera que estamos en un mar embravecido, digamos, para nuestras economías. Muchas gracias, Alejandro, por esta interesante explicación. Y ahora, cuando hablamos de lo que es el nuevo orden económico internacional, ¿cuál es ese término que representa para nuestra región y qué esto es lo que significa? Bueno, en realidad uno en este año y el año pasado debería hablar del nuevo desorden económico internacional, porque estamos viviendo, como decía recién, algunas épocas difíciles para el mundo a partir de la pelea entre los países más grandes, en particular Estados Unidos y China. Y si bien nosotros, los latinoamericanos, no participamos en forma directa en esa pelea, eso nos afecta, porque una guerra arancelaria entre los dos puede significar complicaciones para nuestras economías. Si nos vamos más cerca, mucho más cerca, a la semana pasada prácticamente, el problema de la disputa entre Irán e Israel ha hecho aumentar sensiblemente el precio del petróleo. La mayoría de los países latinoamericanos somos importadores de petróleo, salvo algunos, Ecuador, Venezuela, Colombia, que exportan. Los demás tenemos que comprar petróleo en el mundo y al encarecerse el petróleo, se nos empieza a dificultar todo el funcionamiento económico. Por lo tanto, hasta que no haya un cierto ordenamiento en las conversaciones que mantienen Trump con Xi Jinping, con el premier chino, y no haya una definición de cuáles van a ser las tarifas o los aranceles que van a terminar para los países latinoamericanos, está más bien desordenado y nos complica eso, nos impide tomar decisiones de las empresas que están ubicadas en nuestros países, estar atentas a lo que va a pasar en el mundo, más que a lo que va a pasar en el propio país, para saber qué es lo que va, cómo van a tener que tomar sus decisiones. Por lo tanto, no está tan ordenado el mundo y entonces no está tan ordenada la economía latinoamericana tampoco. Interesante ver cómo a través de este contexto y las coyunturas que han estado sucediendo alrededor del mundo están afectando a nuestra región. Increíblemente uno diría, pues están en el otro lado, ¿verdad? El otro lado del charco, como podríamos decir, pero es impresionante cómo está afectando los diferentes sectores económicos como tal y cada uno de los países. Ahora, Alejandro, ¿qué es el ranking ADEN de competitividad y qué representa para cada uno de los países de América Latina? Nosotros en ADEN lo que hacemos es elaborar todos los años, desde hace más de 10, un ranking de competitividad que sería una especie de evaluación del clima de negocios que hay en cada uno de los países, de nuestros países latinoamericanos, para ver hasta qué punto cada país es amigable o no para atraer inversiones del resto del mundo y atrayendo esas inversiones, bueno, a aumentar su nivel de actividad, su nivel de empleo, disminuir su pobreza, etcétera. Este ranking lo que busca es medir a través de 120 variables que nosotros vamos siguiendo en los 18 países latinoamericanos más grandes, eh, cómo se comporta no solo la economía,
sino cómo se comportan otras aristas que tienen que ver con el clima de negocio, como también puede ser la infraestructura del país, los factores institucionales que tienen que ver con la democracia, el periodismo, etcétera, cuestiones relacionadas a la salud, a la educación, a la tecnología, o sea, un cúmulo de variables que son las que pueden influir en la decisión de un empresario que está, supongamos, en Europa o en Japón y quiere ver si va a invertir en algún país latinoamericano. Este ranking lo que propone es hacer una especie de ordenamiento diciendo países que tienen un mejor clima de negocios y cuáles son los países que tienen un clima de negocios más complicado y sobre el cual habría que trabajar. Pretende ser una herramienta no solo para ese empresario que tiene que tomar una... Sepan dónde están los problemas en su país para poder mejorar ese clima de negocios y poder competir, de allí que se llama de competitividad, competir con el resto para la atracción de esas inversiones. Interesante ver cómo esa serie de factores y variables son tomados en cuenta para irle dando una puntuación a cada uno de estos países, ¿verdad? Ahora, en base a esos análisis, a esos ponderaciones que hacen por países, ¿cuáles han sido los resultados de la medición del año 2025 que han hecho de parte de ustedes? Que nosotros realizamos en 2025 la publicamos en el mes de abril de este año. Y en esa medición observamos que los países que mejor clima de negocios tienen son Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, digamos, están entre los que mejor clima de negocio tienen. Fíjense, yo siempre destaco que en esos cuatro países no tenemos ninguno de los países grandes, latinoamericanos grandes en el sentido de tamaño físico, geográfico o de población, sino que son países más bien medianos o incluso pequeños. Y luego va el ranking desgranándose con las distintas puntuaciones. En la parte central del ranking aparece México, aparece Brasil, Argentina, y luego hacia el final, de los menos competitivos o los que tienen un clima de negocios más complicado, tenemos Nicaragua, Bolivia, Venezuela, que son los tres que tienen más problemas o sectores con más problemas para atraer inversiones. Este ordenamiento va cambiando a lo largo de las mediciones que vamos haciendo todos los años. Es decir, los países van obteniendo distintas puntuaciones en función de cómo se muevan esas 120 variables que le mencionaba. Pero en general hemos visto a lo largo de los años que, por ejemplo, Chile, Uruguay, Costa Rica permanecen en los primeros puestos, a lo mejor van alternando, pero permanecen en la primera parte del ranking y Nicaragua, Bolivia, Venezuela permanecen en la parte de menos competitiva o de clima de negocios menos adecuado. En el centro del ranking, son 18 en total, van variando las posiciones según cada país, cada año vaya mejorando o empeorando en algunos aspectos. Pero más o menos ese es el panorama que estamos viendo en 2025. Interesante ver cómo los diferentes factores van afectando estas posiciones y no necesariamente porque soy el más grande, soy el más competitivo al final de cuentas, ¿verdad? Han ido tomando una serie de elementos, los cuales hacen que las inversiones sean más amigables, para lo cual ellos puedan ser mejores países y más competitivos ante los diferentes países de la región. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Alejandro, como podemos ver, es interesante cómo esta serie de factores, las decisiones y las políticas, entre todo la voluntad que ponen cada uno de estos países, van afectando en su posicionamiento, si van mejorando o empeorando, se mantienen dentro de la tabla de competitividad cada uno de los años, ¿verdad? Porque si yo estoy en una posición X este año, no quiere decir que me voy a mantener. El siguiente año puede ser que sube o baje, dependiendo de cómo yo mantenga esas políticas, esas acciones. Ahora, para el caso de Guatemala, ¿qué puede realizar? Porque vemos que hay un reto dentro de esa tabla, la posición de Guatemala como tal. ¿Cuáles son esas enseñanzas y a través de la experiencia que tienen ustedes que debemos hacer como país para ir mejorando nuestro posicionamiento? Porque al final de cuentas el inversionista va a decir, bueno,
cuáles son los top 5, cuáles son los mejores top 3 para yo decir, voy a invertir porque este es un país competitivo, ¿verdad? Lo que usted dice, Luis, tiene mucho sentido porque en realidad la competitividad implica que uno tiene que estar moviéndose permanentemente. O sea, no porque hoy soy el primero, el segundo o estoy en el top 5, mañana voy a estar, porque si los demás también se van moviendo, me pueden sobrepasar y me pueden ir relegando un poco más atrás. Por lo tanto, los países tienen que ir haciendo permanentemente mejoras para mantenerse en los lugares de privilegio, digamos, los lugares de más arriba. En el caso de Guatemala, y esta es una de las otras características de este ranking, le comento antes de comentar lo de Guatemala, el ranking no solamente pretende bondades que tiene este ranking, otro de nuestros objetivos cuando lo hacemos, porque no solamente es ver quiénes están primeros lugares y últimos lugares, sino poder comparar a través de distintos sectores, tomando un país, por ejemplo Guatemala, decir, bueno, ¿en qué sectores de los 10 Guatemala está mejor y en cuáles está peor? Y para eso tomamos como referencia el promedio de los 18, el puntaje promedio. Supongamos que vamos a educación y decimos, bueno, Guatemala está por debajo del promedio en materia de educación. ¿Quiénes son los que están por encima del promedio? ¿O quiénes son los que están con mejor puntaje en educación? Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina. Bueno, copiemos algo de lo que ellos hacen o copiar a veces no es lo mejor, pero tomemos algo, algún programa, algo de lo que ellos llevan adelante en materia educativa y aprendamos de eso. Veamos si lo podemos hacer en Guatemala. Y así con los distintos sectores, también con la salud, también con el acceso a la tecnología. El acceso a la tecnología es otro sector en donde Guatemala está por debajo del promedio. Bueno, miremos a Panamá, miremos a Chile, a ver cómo están haciendo con el tema de las computadoras en las empresas, las computadoras en los hogares, la internet, etcétera. Entonces la idea es no solamente decir ustedes son los mejores, ustedes son los peores, sino decir de ser proactivo, de decir, bueno, yo puedo aprender de tal país, puedo aprender de tal país que lo tengo cerca, que es latinoamericano, que no es un país desarrollado, no es Japón, no es Noruega, no es Finlandia, sino que es un vecino nuestro que lo hace bien, bueno, ¿cómo puedo hacerlo yo? Esa es la idea un poco también de este ranking. Interesante ver cómo tomar esos factores de lecciones aprendidas de los diferentes países, lo cual Guatemala, como usted bien indica, ¿verdad? No es que agarro, copio y una receta y la hago exactamente igual, ¿verdad? Son factores que muchas veces hay que agarrar, tropicalizar y de los cuales también se puede aprender. Ahora, Alejandro, vemos de que han habido regiones que en el tiempo han ido mejorando. Por ejemplo, el caso de éxito de los tigres asiáticos, los países nórdicos, lo que ha hecho Estados Unidos en su momento, y así hay varios casos. América Latina es un continente con presente, con futuro y con mucho potencial para todo el continente americano. Puede representar una gran oportunidad, por ejemplo, para el mismo Estados Unidos con lo que ustedes han hecho a través de este ranking y con ese potencial que tiene la región, ¿qué se puede hacer para generar un mayor desarrollo, ser más competitivo y para que puedan venir más inversiones? En América Latina siempre hemos dicho, y con razón, que tenemos grandes potencialidades, que tenemos recursos naturales, que tenemos recursos humanos, que tenemos climas diversos, y eso nos permitiría producir una cosa, producir la otra y vendérsela al mundo. Y yo que estudio la región desde hace muchos años y que miro todo lo que ha pasado en el siglo XX y en el siglo XXI, lamentablemente nos hemos pasado diciendo que no de concretar. O sea, nunca hemos, no tenemos en la región un país desarrollado. Digamos, tenemos países un poco más desarrollados que otros, pero ninguno de la región se asemeja a los europeos occidentales o a los escandinavos o a los tigres asiáticos, como usted decía. Entonces algo pasa, algún problema tenemos y yo creo que tiene mucho que ver con las instituciones de la región. Temas que tienen que ver con el sostenimiento de la democracia, con el respeto por la división de poderes, con el respeto a los medios de prensa, con el tema de la corrupción, o sea, lo que le llamaríamos más bien temas blandos, que no son temas tanto de producción o productividad, sino que son temas más de relación, más de instituciones, más de ordenar nuestras instituciones y que funcionen bien y que den buenas señales a los inversores que vienen del exterior
que si hay un, por decir, si hay un caso de corrupción, que se castigue a ese empresario o a ese funcionario o a los dos que cometieron eso, bueno, pero se los castigue en serio realmente. Entonces, esas cosas son creo que las que nos han seguido fallando en nuestros países. Nunca hemos terminado de darle al mundo una señal clara de que somos países confiables y que si ellos vienen acá, supongamos los japoneses, a invertir, como yo siempre digo, se le van a respetar sus derechos de propiedad, no se le van a colocar impuestos de la noche a la mañana, no se le van a quitar sus derechos. Bueno, todas esas cosas creo que nos falta todavía recorrer un camino para mejorar. Si eso lo pudiéramos desarrollado, pero darle una buena mejora, creo que por ese lado ganaríamos muchísimo porque es cierto, nuestros recursos naturales son muy buenos, nuestros recursos humanos también, y entonces, pero los aprovecharíamos mucho. Interesante, Alejandro, cómo es esa visión de cómo la región podría ir avanzando más. Ahora vemos de que hay un caso interesante, por ejemplo, dentro de las diferentes regiones como Centroamérica o Suramérica, ¿verdad? Que muchas veces trabajan como islas y se les olvida de que los países vecinos pueden trabajar mejor porque, por ende, una mayor economía de escala. Por ejemplo, si toda Centroamérica trabajara junta o por ejemplo la misma Sudamérica o Latinoamérica en general, ¿verdad? Puede ser más atractivo, ¿verdad? Para los diferentes bloques alrededor del mundo. ¿Qué se puede hacer para ir generando más esas alianzas? Para empezar, por ejemplo, Guatemala decir, puedo trabajar mejor con Salvador y Honduras y ver lo que más nos une que en vez de lo que más de lo que nos separa, ¿verdad? Y así por ende ir creciendo a través de Centroamérica y el resto de América Latina. Esa podría ser una salida porque ampliaríamos nuestros mercados. Si, por ejemplo, se hiciera una alianza, inventemos algo, todo Centroamérica se hiciera una región económica. No quiero decir que se integren los países, que sean un solo país, sino como la comunidad económica, ¿no es cierto? Varios países, pero integrados. El mercado mejoraría para todos, se podrían mover las personas con más facilidad, se podrían mover los factores productivos con más facilidad y todo sería mejor. Pero usted sabe que normalmente se dice que no hay peor enemigo que el vecino. Entonces uno tiene ciertos temores del vecino. Nosotros en Argentina nos pasa con Chile, nos pasa con Brasil. Y entonces a veces uno le tiene como cierta desconfianza al vecino y es más difícil ponerse de acuerdo con el que está al lado que con el que está un poco más lejos, ¿no? Bueno, esas cosas son las que habría que tratar de limar y eso es una tarea de los gobiernos, sin ninguna duda. Pero como usted bien dice, hay muchos que funcionan como islas. En Eso está claro, Panamá funciona como una isla y parece como que no se quisiera relacionar con los demás porque le van a complicar la situación más de lo que se la van a mejorar. Costa Rica a veces pasa lo mismo y entonces ahí tenemos esas resistencias. En Sudamérica nos pasa con Chile y Argentina. O sea, Chile tiene cierto temor de asociarse con Argentina porque cree que le van a complicar su economía, que anda muy bien. Entonces, esos temores son también los que hay que levantar, pero eso es una tarea de los funcionarios, ¿no es cierto? Son los funcionarios los que se tienen que sentar, tomar esta visión que usted decía recién, de más largo plazo y de integración y decir, bueno, tenemos que ir todos para allá porque si cada uno va para un lado, somos todos chiquitos, ninguno llega a ninguna parte. Interesante realmente cómo lo tenemos que ver, ¿verdad? Como que no es una opción, son cosas que debemos hacer ya en pleno siglo XXI, porque al final de cuentas, o si no, nuestros países y nuestras regiones no avanzan. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Alejandro, vemos todo lo que ha estado pasando para Estados Unidos con un año muy particular, el tema de las situaciones de la guerra con Rusia, Ucrania, lo que ha estado pasando en Medio Oriente, las tensiones económicas entre Europa y también con los temas con China, muchos países de Asia. Ahora, ¿qué podemos esperar para América Latina, verdad? Con estas perspectivas de lo que se puede manejar a través de la política de Estados Unidos, ¿verdad?
cuáles son esos retos y también esas oportunidades que podrían venir, dado lo que está pasando en el otro lado del mundo también. Bueno, nosotros, los latinoamericanos, que como decíamos recién, decimos que tenemos un gran potencial, y es cierto, que tenemos recursos naturales, y es cierto, también tenemos que tener conciencia de cuál es nuestro tamaño y nuestra importancia en la economía mundial, en el sentido de ver si realmente las grandes potencias, pensando en Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Rusia, tienen interés en nosotros o no, o le podemos generar interés o no. Un dato para darnos cuenta de cuál es esa situación nuestra en cuanto a tamaño. Toda América Latina, desde México incluido, hasta Argentina, sumando todos esos países, si yo sumo el Producto Bruto Interno de esos países, me da el mismo Producto Bruto Interno que tiene Texas, un estado de Estados Unidos. Imagínense ustedes si realmente nosotros somos tan importantes en la agenda de Donald Trump o, o en su momento de otro presidente de Estados Unidos, o realmente está mucho más preocupado por el problema China, el problema Siria, el problema Irán, el problema Rusia, que por América Latina. Yo creo que en este momento la preocupación de Estados Unidos o China o las grandes potencias no es América Latina. Entonces nosotros nos tenemos que mostrar como que podemos participar en ese contexto. En algunos mercados probablemente tenemos alguna importancia. En el mercado del cobre, gracias a Chile o a Perú. En el mercado de la soja, gracias a Argentina, Paraguay, Chile, en el mercado del petróleo, con Venezuela, Ecuador, Colombia, bueno, pero muy puntual es eso. Es decir, no tenemos realmente una impronta que en las reuniones del G7 se diga, bueno, a ver qué opina América Latina. Realmente no, lamentablemente es así, o sea, hay que entender esa realidad. Y en esa realidad tenemos que nosotros tratar de interesar a las potencias para que realmente nos presten un poco más de atención a la hora de tomar sus decisiones o establecer sus alianzas o establecer sus tratados de libre comercio, etcétera. Cuando Estados Unidos latinoamericano, como Costa Rica, como Chile, es porque el que empuja es el latinoamericano. Estados Unidos, digamos, su intención a lo mejor no es el libre tratado, pero bueno, hay que empujar nosotros, porque si no, de otra manera, no vamos a... Claro, sin duda algunas tenemos que dimensionar, como usted ponía un muy bien interesante ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ser un facilitador, verdad? Ya que todas esas tensiones o dolores de cabeza que hay en diferentes lados, decir, yo puedo ser un aliado en esta situación X, Y o Z, al final de cuentas, ¿verdad? Tú puedes hacer esto, ya que tienes estos problemas allá, yo te puedo poner alfombra roja para que tú produzcas ahí, al final de cuentas es un gana-gana, pero al final la generación de inversiones, de puestos de trabajos, etcétera. Ahora, a través de ADEN, Alejandro, ¿cómo buscan generar una exposición internacional a través de catedráticos internacionales para cual los estudiantes puedan ver no solamente el ejemplo local, sino que también esa experiencia a nivel internacional? Claro, exactamente. La idea es siempre tratar de todo lo que se diga en materia de empresa, en materia de crecimiento, de productividad, de inversiones en países latinoamericanos, tiene que estar referenciado a lo que se hace en el resto del mundo. Bien decía Luis al principio, ¿por qué las cosas que pasan hoy del otro lado del océano nos afectan tanto? Bueno, porque la globalización nos lleva a eso, las comunicaciones nos lleva a eso, que de repente podamos pedir por internet un producto y que nos lo traigan de China y que nos lo dejen en la puerta de la casa. O sea, esa también es una realidad que tenemos que entender. Entonces, cuando uno hace capacitación empresaria, por ejemplo, como hace ADEN, no puede hacerla en el rango de lo que pasa en Latinoamérica solamente, sino que tiene que estar mostrando lo que pasa en Europa, lo que pasa en Japón, lo que pasa en Corea del Sur, etcétera. O sea, buscando los ejemplos, los mejores ejemplos
a nivel ya concentrarnos en lo que pasa en América nuevo, que es lo novedoso que está surgiendo a nivel mundial para tenerlo presente todo el tiempo. Sin duda alguna, ¿verdad? Realmente tenemos que contemplar todo lo que pasa a nuestros alrededores, no solamente dentro de la región también, lo cual afecta en nuestros países de forma local. Ahora, ¿cómo ha sido, Alejandro, su experiencia como escritor, ¿verdad? Cuéntenos un poco y también después de haber participado en todo lo que son estos temas de los rankings de competitividad. Bueno, siempre hemos tratado de transmitir todo lo que nosotros hemos, los estudios que se han hecho en el estudio, en el Instituto de Competitividad, siempre ha sido la obsesión de ponerlo todo por escrito, ponerlo todo, publicarlo, porque todo esto después nutre a nuestros cursos. O sea, nutre a los posgrados, a la capacitación, todas estas cuestiones que estábamos diciendo de si Guatemala es mejor o peor en esto, en aquello, o Panamá. Usted sabe que ADEN tiene sedes en muchos de estos países que estaba mencionando, entonces nosotros llevamos el ranking también a las clases, ¿no es cierto?, a la capacitación y lo vamos transmitiendo. Y todo lo que se haga en materia de análisis. Interesante, Alejandro, ¿verdad? Cómo ha sido toda esa experiencia, ese recorrido, ¿verdad? Lo cual es un valor agregado muy importante también dentro de las aulas, ¿verdad? Lo cual ayuda un montón a los textos a los alumnos. Alejandro, otra vez, de ADEN, gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Y a ustedes, amigos que nos acompañan de Guatemala y los distintos países, muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...